te mintieron sobre la pureza clerical. Te han enseñado a ver la Edad Media como un periodo de represión sexual absoluta, especialmente por parte de la Iglesia. Imaginas clérigos ascetas, penitencias rigurosas y una moral que condenaba cada placer carnal. Y en gran medida, la represión existió, era la regla. Pero déjame mostrarte la fisura en esa fachada de santidad. Déjame mostrarte el secreto de la hipocresía que estaba tan a la vista que nadie se atrevió a verlo. ¿Qué pensarías si te dijera que, en el corazón mismo de la autoridad eclesiástica, en el evento religioso más importante de su época, la Iglesia no solo toleró, sino que necesitó y organizó la presencia masiva de prostitutas? No hablamos de un burdel clandestino, hablamos de 1500 mujeres de vida fácil que fueron a atender a los participantes de un concilio ecuménico. Un evento que reunió a los hombres más poderosos del cristianismo para debatir la fe, poner fin al cisma de Occidente y juzgar herejes. La cifra es impactante, 1500 prostitutas en el concilio de Constanza de 1417. Este número no es una leyenda urbana, está en los registros históricos. Es una verdad que rompe la narrativa de la pureza absoluta, revelando la lógica fría, pragmática e hipócrita detrás de la moral sexual medieval. Es el agujero en la muralla de la santidad y el concepto que vamos a desentrañar hoy explica por qué. Si sientes una tensión intelectual al escuchar esto, es normal. La historia no es blanca y negra, y la moral clerical se basó en una paradoja insostenible. No estás solo sintiendo que algo no encaja en la narrativa tradicional. Este episodio es para darte el concepto fundamental que explica esta contradicción, la prostitución como el mal necesario. Vas a entender la lógica de la tolerancia y cómo esta mentalidad antigua sigue moldeando, de formas sutiles, la moralidad y la hipocresía en el mundo de hoy. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El Concilio de Constanza, 1414 a 1418, no fue una reunión cualquiera, fue un evento monumental. La Iglesia estaba en crisis, con 3 papas disputándose el poder y la herejía de Jan Hus amenazando la unidad. Los participantes eran la élite absoluta, emperadores, reyes, cardenales, arzobispos, teólogos y miles de clérigos. El objetivo era la purificación de la Iglesia. Y, sin embargo, el dato crudo permanece, 1500 mujeres se congregaron para ofrecer servicios sexuales. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La Iglesia impuso un ideal de abstinencia y celibato. Tras la Reforma Gregoriana, el celibato se consolidó para evitar que las propiedades de la Iglesia se dispersaran entre herederos eclesiásticos. El problema es que el deseo sexual humano no se extingue por decreto. Un ejército de hombres poderosos y abstinentes, concentrado en una ciudad por años, se convierte en una bomba social y sexual. ¿Cómo gestionas esa presión? La respuesta no fue más piedad, sino más pragmatismo. Los moralistas y teólogos desarrollaron la idea de la prostitución como el mal necesario. Imagina esta escena por un momento, un teólogo de la época, probablemente Santo Agustín, lo resumió de forma brutalmente honesta: supriman a las meretrices y las pasiones dominarán el mundo. Dicho de otra manera, si eliminas a las prostitutas, el apetito sexual reprimido de los hombres, especialmente de los jóvenes y los clérigos, se desataría en formas más peligrosas: estupro, adulterio, desorden social. La prostitución funcionaba como una válvula de escape social. Los gobiernos urbanos, a partir del siglo XIII, la toleraron, la organizaron e incluso la institucionalizaron. No por un sentimiento de compasión, sino por pura ingeniería social. Las autoridades municipales veían en el meretricio una forma de reducir la turbulencia juvenil y las agresiones sexuales, concentrando la actividad en barrios específicos y controlados, los burdeles públicos. Y aquí viene lo realmente interesante: en el caso de Constanza, estos hombres de Dios, que imponían la moralidad más rígida al pueblo, demandaban activamente un servicio que su propia moral condenaba. Esto no es solo hipocresía, es la revelación de que el control social por el miedo y la culpa crea inevitablemente un mercado negro para el deseo, incluso si ese mercado negro está bajo la supervisión tácita de la autoridad.
El sistema permitía a los clérigos mantener su fachada de pureza oficial, mientras satisfacían sus necesidades externamente, manteniendo su alma formalmente a salvo de la mancha del matrimonio, que era considerado la principal amenaza económica a la Iglesia y de las pasiones descontroladas. El cuerpo femenino se convirtió, una vez más, en el depósito de los pecados masculinos, manteniendo el orden social y clerical. El concepto de mal necesario fue el pilar teórico, pero la realidad era la de un negocio lucrativo y bien regulado. No hablamos de meras mujeres vagabundas, sino de una industria que en los grandes centros urbanos se convirtió en una fuente de ingresos municipales y un mecanismo de control de salud pública. Tomemos como ejemplo la ciudad de Roma, un centro de peregrinación y autoridad eclesiástica. En el siglo XV, se estima que había alrededor de 7.000 mujeres de alquiler. ¿Y cómo se gestionaba esto? Los gobiernos municipales organizaban los burdeles públicos, a veces incluso gestionándolos ellos mismos. Esto tenía tres propósitos claros. Primero, control fiscal. La actividad generaba impuestos y multas, sirviendo como una fuente de ingresos para las arcas municipales. Segundo, control geográfico. Se confinaba la actividad a zonas específicas, lejos de las mujeres honestas, facilitando la vigilancia y limitando la propagación de enfermedades. Tercero, control sanitario. Aunque primitivo, había intentos de regulación de salud, a menudo enfocados en culpar a la mujer por las enfermedades, un tema que se conecta con la visión de la mujer como Eva, portadora de la culpa. Imagina la vida de un artesano o un comerciante en una ciudad como Siena o Venecia. Su esposa es la dama honesta, asociada a la esfera doméstica, la reproducción y la pureza, el arquetipo de María. Pero la ciudad necesita un espacio para que los hombres, especialmente jóvenes solteros y forasteros, liberen tensiones sin amenazar la santidad del matrimonio y la propiedad. La prostituta, la meretriz, encajaba perfectamente en el arquetipo de la pecadora arrepentida, María Magdalena, siempre fuera de la esfera familiar y, por lo tanto, no amenazante para el orden social de la élite. La burguesía urbana necesitaba este orden. Mientras el noble tenía el amor cortés como un juego intelectual, donde la dama era un fantasma inalcanzable, el hombre común necesitaba un escape físico. Y ese escape estaba en la zona tolerada y organizada. El dinero de estos servicios también se convertía en una forma de poder económico para algunas mujeres. Si bien la vida de la prostituta estaba llena de estigmas, miedo y explotación, no se puede negar que en este sistema de doble moral, ella era una actriz económica esencial. En contraste con la mujer legalmente controlada por el mundium, el poder masculino que le negaba la personalidad jurídica. Déjame mostrarte algo asombroso, incluso los epitafios de estas mujeres reflejaban esta realidad sin adornos. En Siena, el epitafio de una meretriz decía: si te detienes un poco y lees estos versos, sabrás que puta aquí yace. Una aceptación brutal de un rol social que, aunque marginal, era reconocido y necesario. Esta aceptación franca contrasta con la idealización hipócrita de la Iglesia. El clímax de la contradicción se encuentra en el Concilio de Constanza. La Iglesia se reunía para resolver el cisma, un evento de máxima gravedad y solemnidad. Los clérigos eran la encarnación de la moralidad cristiana, el ejemplo a seguir, con el celibato como su estandarte. El hecho de que 1500 mujeres estuvieran allí para atender sus necesidades revela un dilema teológico profundo, la incapacidad del sistema de controlar la biología humana. La Iglesia había hecho del sexo, incluso el conyugal, un acto sospechoso y cargado de culpa. El acto sexual solo era permitido por la procreación y se debía evitar a toda costa el placer, especialmente el femenino, que debía mantenerse pasivo. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? La justificación para el sexo conyugal era el pago de una deuda mutua. No era amor, no era placer, era una obligación. Al mismo tiempo, la Iglesia demonizaba a la mujer como la puerta del diablo, la seductora, la heredera de Eva. Se creía que la lujuria estaba simbolizada por una mujer bellísima, coronada por el diablo. Esta demonización de la mujer como tentadora, combinada con la imposición del celibato a una parte significativa de la población masculina, creó una olla a presión. La mujer virgen y casada era intocable, un símbolo de pureza y herencia. La mujer disponible para el placer, la prostituta,
era la pecadora necesaria para preservar el sistema. La Iglesia se servía del cuerpo femenino y del estigma social para mantener su propia estructura de poder. La presencia de estas 1500 mujeres en Constanza no es una anécdota, es la evidencia de un fallo sistémico en la moralidad impuesta. Es la prueba de que cuando un sistema prohíbe las salidas naturales, debe crear salidas artificiales, y que la autoridad religiosa estaba dispuesta a mirar para otro lado cuando la necesidad apremiaba. La hipocresía se volvió una política de supervivencia social, y el cuerpo de la mujer, el recurso utilizado para equilibrar el débito clerical. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El concepto de la prostitución como mal necesario es una de las mayores verdades contraintuitivas de la historia, y su aplicación revela una estrategia de poder de doble capa. El control de la mujer era un medio para el control del hombre. Al condenar la sexualidad femenina y establecer la mujer casada como una propiedad pasiva bajo el mundium, el poder masculino legal, el sistema aseguraba la estabilidad patrimonial y la obediencia. Pero al mismo tiempo, al crear la figura de la prostituta tolerada, se ofrecía una forma de liberar la tensión masculina que, de otro modo, podría haber desestabilizado la sociedad, el matrimonio y la propia Iglesia. Imagina la tensión que debe haber existido. Mientras la mujer noble o burguesa era controlada por las leyes suntuarias que prohibían el lujo para mantener la jerarquía de clase, y la mujer campesina era invisible en su trabajo diario, la prostituta era el espejo oscuro, la mujer que usaba su cuerpo, aunque en condiciones de explotación, para ganar su propio sustento, lo que era negado a muchas otras mujeres. Las mujeres judías, por ejemplo, que no estaban sujetas a las mismas restricciones canónicas, a menudo encontraban en el préstamo a interés, la usura, una forma de autonomía financiera, destacando como prestamistas audaces en ciudades como Manosque. La lección que aprendemos aquí es que el poder siempre se basa en la ambigüedad. La Iglesia quería la obediencia total, el ideal de María, pero tenía que lidiar con la realidad humana, la necesidad de Eva. La solución fue externalizar la culpa y el placer. El concilio podía debatir sobre la pureza de la fe, mientras sus delegados se servían de las mujeres a las afueras. Aquí, el concepto de la prostitución institucionalizada se convierte en una herramienta para entender la historia de las mujeres. Es una de las pocas actividades donde las mujeres, a pesar del estigma, tenían una cierta autonomía económica y una presencia social innegable. Su existencia no era una anomalía que debían reprimir con más fuerza, sino una necesidad que debían organizar y tasar. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Esto nos lleva de vuelta a la actualidad. ¿Cuántas veces vemos sistemas que condenan una práctica en público, la corrupción, la evasión fiscal, el doble discurso, pero la toleran o la organizan en secreto porque es necesaria para que el sistema siga funcionando? Es la misma lógica de mal necesario que se aplica hoy en día, se mantiene la fachada de moralidad, mientras se permite que las necesidades humanas, el poder y la ambición encuentren un burdel regulado para operar. El legado de este concepto es mucho más profundo que una anécdota histórica. La visión de la prostitución como mal necesario sentó las bases para una moralidad que es, por naturaleza, hipócrita y ambigua. Esta mentalidad creó un estándar doble, un ideal de pureza inalcanzable, María, y una puerta de escape controlada, Magdalena, la prostituta. La mujer fue constantemente empujada a esta dicotomía de culpa y redención. Si eras demasiado atractiva, eras la tentadora. Si buscabas autonomía, eras la hereje, como Juana de Arco, que fue condenada por su liderazgo y su vestimenta masculina, que subvertía el orden de género. La prostitución legalmente tolerada es la cara oculta de la represión. Cuando la Iglesia hizo del matrimonio una alianza familiar, sin amor, y demonizó el placer, la necesidad de un escape se hizo imperiosa. El placer se convirtió en una mercancía para ser consumida fuera de las estructuras de poder, mientras el amor, cortés, se mantenía como un juego intelectual estéril y la familia como una estrategia financiera. Imagina por un momento la valentía que se requería para ser una mujer en ese contexto. Algunas mujeres encontraban en la viudez la única brecha legal para la autonomía,
convirtiéndose en castellanas o emprendedoras audaces en el comercio. Otras, en la herejía, encontrando en movimientos como los cátaros o las beguinas un espacio para la predicación y el estatus de perfectas que la iglesia oficial les negaba. Y otras, en el meretricio, encontraban una forma de sustento en un mundo que les negaba la autonomía legal. La historia de las 1500 prostitutas en Constanza es, en última instancia, la historia de la resiliencia femenina frente a un sistema diseñado para controlarlas por completo. Demuestra que, no importa cuán rígida sea la estructura moral, el deseo, la necesidad económica y la voluntad de actuar encuentran siempre una fisura. El Concilio de Constanza, al tolerar y, por extensión, organizar este ejército de placer, estaba revelando la verdad más incómoda sobre su propia moral. No era un código divino, sino un mecanismo de control social imperfecto y lleno de agujeros. Y esos agujeros eran a menudo cubiertos con el cuerpo y el estigma de la mujer. La lección para nosotros es simple pero poderosa. Mira más allá de la moralidad oficial y pregunta, ¿qué necesidad oculta está siendo satisfecha por la hipocresía? Ahora ves el Concilio de Constanza bajo una luz completamente diferente. La presencia de 1500 prostitutas no fue un accidente, sino una necesidad sistémica. La Iglesia, al establecer el celibato y demonizar el placer, creó una bomba social que solo pudo desactivar mediante la hipocresía y la organización de la prostitución como un mal necesario. El control sexual se reveló como un juego de poder pragmático. A partir de hoy, cuando enfrentes una regla que parece demasiado moral o rígida, pregunta, ¿qué necesidad humana está intentando reprimir? Y más importante, ¿qué mercado negro o hipocresía está creando esa represión? Verás las fisuras de poder de forma inmediata, evitando ser cómplice de la doble moral. Supriman a las meretrices y las pasiones dominarán el mundo. Esta frase de Santo Agustín es un recordatorio de que la verdad está a menudo en lo que la autoridad se ve obligada a tolerar. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos otro concepto transformador que revela las estructuras ocultas de la historia. Nos vemos allí.